La enseñanza lleva por título Cuando la Biblia es la máxima autoridad. 4 manifestaciones. Para eso quiero que me acompañen a Segunda de Crónicas, en el Antiguo Testamento, capítulo 34. Segunda de Crónicas, capítulo 34. A grandes rasgos vimos la vida de Josías. Josías es un rey, dice en el versículo 1, Segunda Crónicas 34:1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Tomando el primer versículo, de 8 años era Josías, versículo 3, a los 8 años de su reinado, es decir, a los 16 años, él comienza a buscar al Dios de David. Un joven de 16 años que llega al trono tiene la oportunidad de manifestar que la palabra de Dios en su vida no es solamente palabra, sino que es más que palabra de Dios. Para él, la palabra de Dios es su vida. Dice después el texto en el versículo 3, y a los 12 años comenzó a limpiar, a los 12 años de su reinado. Es decir, a los 20 años de su vida, él comenzó a limpiar 57 años de idolatría. Ya hemos leído en Reyes lo que acontece con Josías. Él destruye completamente todas aquellas cosas que llevaban al pueblo de Israel a la idolatría. En el versículo 8, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Cuando él tiene cerca de 26 años, se va a encontrar el libro de la ley 34, versículo 14, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. La historia la conocemos. Encuentran el libro en el templo del Señor. El libro es llevado delante del rey. Se lee este libro delante del rey, y una vez que se lee delante del rey, el rey va a rasgar sus vestiduras, y entonces va a mandar a la profetisa Hulda que se le diga, Hulda, va a mandar a preguntar qué va a pasar con nosotros. Quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 28, para que nos demos cuenta una idea. La semana pasada utilicé solo Deuteronomio 27, bendiciones y maldiciones. Pero ahora en Deuteronomio capítulo 28, quienes no han leído Deuteronomio alguna vez en su vida, pueden notar este texto, Deuteronomio 28:20. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra. Salto al verso 22. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Verso 24. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. 25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. 27. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto. 28.
Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación. Verso 35. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas. 36. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror. Me salto al verso 49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Esto es parte de lo que leyó aquella vez Josías. Versículo 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Hasta aquí estamos viendo que Dios ha prometido algo. Así como Dios promete hacerte bien y no mal, también Dios ha prometido darte mal y no bien. Dice el texto, hasta destruirte. Josías es un joven que desde pequeño su mamá le enseñó la escritura. Cuando él crece, el sumo sacerdote le enseña la palabra de Dios. Él pudo haber abandonado esas convicciones, esas enseñanzas pudieron haber sido historias para niños. Pudo haber sido la historia de Abraham, el señor de barbita. Puede ser la historia de Jonás, se lo comió el gran pez. Puede ser la historia de Jericó, marcharon los muñequitos y se cayeron. Pero eso no es aplicable en la vida real. Josías pudo haber pensado de esa manera. No, esas historias son fantasías, son historias que pasaron hace mucho tiempo. Conocer la historia de Elías, que cayó fuego del cielo. Saber que Dios sacó al pueblo de Israel en seco al cruzar el mar. Eso puede ser solamente historias que no se aplican a la vida cotidiana. Pero para Josías no es así. A los 8 años él llega a ser rey. Él no puede tomar las decisiones absolutamente hasta que no tenga la mayoría de edad, que es a los 13 años. De los 13 a los 16, él se dedica a buscar al Señor. Y cuando él tiene 16 años, él comienza a tomar decisiones firmes. Así que lo importante para cada uno de nosotros es notar la vida de este joven, que para él la palabra de Dios o las historias o el testimonio del Señor no son sencillamente historias bonitas, historias fantasiosas como la mitología griega o como cualquier otra cultura y cualquier otra religión. Para Josías son verdad esas historias, son el testimonio del Dios del cielo revelado aquí en la tierra. Así que Josías, cuando tiene 16 años y es rey, él de sus 16 años hasta sus 26 años se va a dedicar a buscar a Dios. Pero no solamente va a buscar a Dios, sino que la búsqueda de su Dios se va a reflejar en limpiar completamente, no solo a Judá, sino todo lo que queda del pueblo de Israel que ya llevaron cautivo, lo va a llevar a limpiar y va a ser una Pascua como nunca antes se había celebrado desde la época de Josué. Ya hemos entendido que la vida de Josías es una vida de convicciones. A sus 26 años, él halla el libro de la ley, todo queda restaurado, trae reformas, y de sus 26 años hasta sus 39 años que va a morir peleando delante de Faraón, el rey de Egipto, por 13 años él va a tener una vida aparentemente tranquila, porque Dios le va a decir a Josías: todo esto va a suceder, todas estas maldiciones verdaderamente van a suceder, pero no va a ser mientras tú estés vivo. Tú vas a dormir y vas a ser sepultado en los sepulcros de tus padres. Así que lejos de él sentirse tranquilo, ya no va a suceder en mi época, lo que le sucede a Josías es que comienza a reformar. Para él, algo nunca es suficiente delante de Dios. No le bastó destruir todos los lugares altos. No le bastó destruir o profanar Tofet, irse contra Moloch.
no le bastó irse contra Astoret, no le bastó irse contra los falsos dioses, sino que además de todo pueblo tienen que volver a buscar a su Dios. Así que Josías va a traer reformas que va a llevar a todo el pueblo a que busquen a su Dios. Desgraciadamente el pueblo va a hacer lo que sabe hacer mejor. Siempre hace cosas en lo oculto. En el exterior dicen que sí. El pueblo de Israel siempre dijo, sí, te serviremos. Pero en sus casas, en lo oculto, en sus pensamientos, en sus corazones, en lo que verdaderamente ellos son, nunca amaron al Señor. Nunca hubo una genuina conversión. Así que a pesar de todo lo que trajo Josías, Dios no desiste de su ira, y después de que muere Josías, su hijo va a ser llevado a Egipto, y va a venir el hermano, y después los descendientes van a ser llevados a un pueblo que viene con alas de águila, que es precisamente los babilonios. Así que se van a cumplir las profecías. Pero hay 4 cosas que podemos sacar de la vida de Josías, a saber que la Biblia es la máxima autoridad. Lo primero que podemos ver en Josías es que él recibe el conocimiento de la Biblia. Recibe el conocimiento de la Biblia. Lo segundo que podemos ver es que cuando tiene la oportunidad de llevar a cabo y de practicar todo aquello que él fue enseñado, en lo que fue capacitado, no dejó las palabras del Señor, sino que ahora que está en una posición de liderazgo, que ahora es el rey elegido del pueblo de Judá, de la ciudad de Jerusalén, todo lo que resta de Israel, él no deja sus convicciones, sino que ve una oportunidad para mostrar la gloria de Dios en esta tierra, a pesar de que tenía todo en contra. En tercer lugar, vemos que cuando después de unos años se encuentra el libro, aunque él conoce la ley y se enseña la ley, a pesar de que encuentra el libro y lee lo que él ya sabe, ahora viene un sentimiento a su vida. Y el resultado es que él rasga sus vestiduras y que él se pone cilicio. Él realmente se conmueve. Hay un sentir. Y por último, algo que podemos ver en la vida de Josías es que, aunque hay un sentir, ese sentir es individual. Es decir, que una cuarta manifestación de una persona que tiene la Biblia como la máxima autoridad va a tener un disfrute personal. Estoy tomando la vida de Josías, pero cerca de 2100 años después, el miércoles 17 de abril del año de 1521, en Alemania, se está haciendo una reunión, una dieta, que es la dieta de Worms. La palabra dieta no es lo que ustedes saben que es dieta cada primero de cada año. Eso no es la dieta de Worms. La dieta de Worms es un concilio donde se están reuniendo todos los grandes y conocidos y poderosos del Sacro Imperio Germánico para juzgar a un monje agustino llamado Martín Lutero. Martín Lutero está frente a todos estos representantes de la Iglesia Católica y del Imperio Romano Germánico y le están pidiendo que se retracte de todo lo que Martín Lutero ha escrito. Y le están pidiendo que se retracte de 41 de 95 tesis que él ha escrito. Ese día él pide 24 horas para poder responder si se retracta. Así que el jueves 18, un día después, hay mayor asistencia, entra Martín Lutero y le preguntan si se va a retractar. Martín Lutero emite un pequeño discurso en alemán, y cuando está próximo a darlo en latín, lo interrumpe su interlocutor y le dice: no hemos venido a escuchar sermones, venimos solamente a saber si te retractas o no te retractas. Así que le piden una respuesta, dicen por ahí, sin cuernos. Martín Lutero dice: dado que usted quiere una respuesta sin cuernos, sin más ni más, responderé. Yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día
que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Eso fue lo que dijo Martín Lutero. Martín Lutero no fue llevado a la hoguera. Martín Lutero estableció el principio de lo que en esta iglesia establecemos, una de las 10 doctrinas cardinales de la iglesia, al menos de esta iglesia, la sola escritura. Sola escritura. Martín Lutero está diciendo que no puede confiar ni en papas, ni en concilios, ni en ningún ser humano, porque a lo largo del tiempo se han contradicho. Y Martín Lutero está diciendo que su conciencia ha quedado cautiva por lo que él ha leído. Para Martín Lutero la Biblia no es un libro de la multitud de libros. Para Martín Lutero, siendo un monje agustino, en esta época que está comenzando a vislumbrarse el periodo de la Reforma, fueron cerca de 10 siglos, 1000 años de obscuridad, cuando en esta época la Biblia no era la máxima autoridad, sino que la gente estudiaba demasiado y la Biblia solamente era una norma determinada, es decir, tú podías apelar a la Biblia, así como muchos de nosotros citamos predicando a Spurgeon, a Washer, a Núñez, o antiguos Lloyd Jones, Edwards, Whitfield, etc. Ellos no son la máxima autoridad, solamente están determinando algún punto de vista. Son una norma determinada, no la norma determinante. ¿Qué quiere decir determinante? Que precisamente lo que diga este libro es lo que es la verdad absoluta. Tanto para Josías como 2100 años después para Martín Lutero, la Biblia no es una norma determinada. No es solamente un punto de vista. No es algo que tú puedas acotar o añadir como si fuera venido de cualquier otro ser humano. No estás citando palabras de Cervantes o de algún otro escritor, algún otro novelista, sino que cuando citas la palabra de Dios, tanto para Josías como para Martín Lutero, como para todos los reformadores, es lo que es. Dios dice así, y los profetas hablaron de esa manera. Así ha dicho Jehová, por lo tanto, y el pueblo escuchaba. Y cuando el pueblo no escuchó, sino que rechazó la palabra de los profetas, estaban rechazando la palabra de Dios. Así que, hermanos, el tema que hoy quiero exponer es la máxima autoridad de la Biblia. Cualquiera de nosotros, digo, si se están congregando en esta iglesia, creo que ustedes para sus propias vidas pueden decir: la Biblia en mi vida es la máxima autoridad. Y no creo que alguno de ustedes se atreva esta tarde a levantarse y decir: pero también el concilio de tal, pero también el credo de tal, hay que escucharlo. No creo que alguno de ustedes se atreva. Los usamos como referencias, pero no son nuestra máxima autoridad. No es lo que diga Spurgeon ni siquiera, sino que solamente son acotaciones. Pero cualquiera de ustedes hoy puede afirmar que la Biblia es la máxima autoridad. Pero hermanos, necesitamos evidencias en nuestras vidas de que la Biblia es la máxima autoridad. En la vida de Josías como en la vida de Martín Lutero puedo ver cosas similares. Sin embargo, en Josías puedo encontrar algo más profundo. Así que vamos a tomar estas 4 evidencias de una vida donde la Biblia es la máxima autoridad. En primer lugar, una evidencia de una vida donde la Biblia es la máxima autoridad es que tiene una vida absoluta. Hay absolutismo en esa vida. ¿Qué quiere decir que es el absolutismo? El absolutismo es lo contrario a lo relativo. Es decir,
Cuando tú en tu propia vida dices, depende del cristal del que se miren las cosas, tú estás viviendo de acuerdo a lo que es relativo. Después del 1500, después de que Martín Lutero mencionó esto, viene una reforma en Alemania. Esta reforma va a alcanzar toda la Europa antigua. Así que van a haber países que comienzan a abandonar el catolicismo, y ahí, esos países donde el catolicismo ya no tiene injerencia, comienzan a vivir de una manera diferente. El volver a la Biblia como la máxima autoridad afectó lo primero, que era lo que Martín Lutero quería. La salvación no es por obras. Recuerden el 1500. La gente está viviendo por indulgencias, ganándose la salvación. Viven por obras. Ellos podían sacar por unos años del purgatorio a su abuelo, a su abuela, a su tío, a su tía, y podían hacer lo que quisieran. Espero que alguno de ustedes todavía no crea que la salvación es por obras, sino que es absolutamente por gracia, por fe. La salvación es un regalo que Dios nos ha dado, en donde ninguna de tus obras, así leas 1000 veces la Biblia, te va a ser mejor para leer, para ser salvo. Absolutamente ninguna obra tuya participa en la salvación que Dios te da como un regalo absoluto. Martín Lutero lo único que quería era que la Iglesia Católica afirmara que la salvación no es por obras, y que dejaran de pedir indulgencias, que dejaran de exigirle a las personas que dando dinero o comprando alguna indulgencia podían ganarse el cielo. Pero Martín Lutero nunca tenía en mente separarse de la Iglesia Católica. Hasta la fecha los luteranos son como católicos, solamente predican que la salvación es por gracia, pero ellos tienen muchas prácticas y tradiciones de la Iglesia Católica. Martín Lutero va a hacer algo, y comienzan algunos países a dejar el catolicismo, y esos países donde se van a levantar hombres como Zwinglio o como Calvino van a comenzar a ir a las escrituras y van a comenzar a enseñar las escrituras al pueblo, y van a comenzar a pelear. La Iglesia Católica enseña algo, pero la Biblia dice. Entonces se comienza a hacer un cisma, una ruptura entre muchos grupos, y comienza lo que es el protestantismo, o así la Iglesia Católica llamó a todos los evangélicos como protestantes, porque para todos ellos decían, la Biblia dice. Quiero hacer un paréntesis. Hoy en día ya no hay protestantismo. Hoy en día hay cristianos, hay creyentes, pero ya no te llaman protestante. ¿Sabes por qué? Porque tú ya no protestas. Porque todo lo que te dice la sociedad, todo lo que te dicen los pastores, todo lo que ves en el YouTube y en el internet, te lo crees y lo estás repitiendo. Pero tú ya no eres un individuo como aquella reforma que abría la Biblia y decía, yo no creo lo que estás diciendo porque la Biblia dice. Los reformadores podían usar la Biblia y decirte, aquí está escrito, por eso no practico lo que tú quieres que yo practique, y no puedes obligar a mi conciencia. Así que, hermanos, quiero cerrar ese paréntesis invitándoles a que seamos protestantes genuinamente, no rebeldes. Cuando protestamos podemos señalar el pasaje, el contexto de por qué actuamos conforme a lo que estamos actuando, tomando la Biblia como una máxima autoridad. Pero una persona que solamente dice, es que mi pastor dice, es que fulanito de tal dijo, es que estoy leyendo esto, o es que fulanito de tal escribió el otro, tú no eres un protestante, tú eres un creyente. Y ten cuidado, porque los creyentes muchas veces terminan siendo creídos, presumiendo cosas que ni siquiera entienden. Cerramos el paréntesis. Así que comienza el periodo de la Reforma. Inglaterra, Holanda, Suiza, lo que es Ginebra, ahí mismo, con Calvino, son lo que hoy en día siguen siendo potencias mundiales económicamente hablando. Nota apenas los eventos últimos en la Unión Europea. Inglaterra abandona la Comunidad Europea. ¿Le ha afectado? No del todo. Ellos tuvieron fundamentos bíblicos. Pero nota los países latinos donde el catolicismo siempre ha estado influyendo. Nota sus sociedades, nota sus economías, nota sus maneras de pensar. Son radicalmente diferentes.
Los reformadores llevaron a la sociedad a principios bíblicos, y todo lo que es Biblia es aplicable en cada área de tu vida. 300 años después va a venir un periodo en la historia de la humanidad conocido como el siglo de las luces, que son 1000 años de la ilustración. En el 1800 se va a levantar un hombre llamado Carlos Darwin diciendo que Dios no existe, sino que nosotros evolucionamos, que Dios no nos creó, sino que nosotros evolucionamos del mono. Se van a levantar otros hombres como Sigmund Freud y el psicoanálisis, y como Carlos Marx con lo que es el comunismo. Estos 3 pilares son los pilares de la sociedad de nuestros días. Quitaron a Dios en el gobierno, quitaron a Dios como la máxima autoridad, siendo el creador de todos nosotros, y quitaron a Dios como el dueño supremo del mundo invisible con el psicoanálisis. Atacaron el mundo invisible del ser humano. Quitaron a Dios siendo el autor, y el autor de la vida. Y la sociedad que rechazó a Dios y que hoy en día se cree estas consecuencias del comunismo, socialismo y todo lo que conlleva. Estas personas que creen que venimos del mono, estas personas que creen que evolucionamos, las personas que siempre están hablando de metafísica, querer es poder, están cosechando todo aquello que se sembró en aquella época. Así que la sociedad de nuestros días está cosechando lo del siglo de las luces, pero no las personas que tomaron la Biblia como la máxima autoridad. Porque en lugares donde la Biblia es la máxima autoridad y se ejecutan órdenes, leyes y sentencias basadas solamente en la máxima autoridad, sin preguntarle a ningún individuo, a ningún ser humano experimentado. Ahora, hay escuelas cristianas donde piden que hayan maestros que hayan estudiado psicología cristiana. Eso no es Biblia. Eso no es la máxima autoridad. No puede haber psicología cristiana. Eso es contradictorio, eso es antibíblico. Sino que o es una cosa o es otra cosa. Así que el resultado de ese siglo de las luces terminó en el 1900 con algo que se llama el modernismo, diciendo Dios no existe. Dios no existe. Pero del 1900 al año 2000 se suscitaron 2 guerras mundiales. Es el periodo más bélico de todos los siglos que la humanidad ha tenido en esta tierra. En el 1900 al año 2000, guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras guerra. Y en el año 1960, que son los 60s, hasta nuestra fecha hay algo que es el posmodernismo, donde todo es relativo. Y tú tienes que respetar lo que yo pienso, porque yo respeto lo que tú piensas, y todo es respetable, y todos tienen derechos. Hermanos, eso es contrario a lo que Josías y a lo que Lutero querían. Josías no le pidió consejo a nadie más. Josías le bastó los primeros 5 libros del Antiguo Testamento para aplicar lo que Dios quería. Se acabó. No les voy a preguntar como pueblo si ustedes están de acuerdo en esto o no. Se hace lo que la Biblia dice. Y Martín Lutero hizo exactamente lo mismo. Comenzó a escribir en contra de la Iglesia Católica, demostrando que la salvación no es por obras. Y aunque la Iglesia Católica gobernaba aquella época y sumió a la sociedad en una etapa de obscurantismo, a él no le importó. Es un monje. No es una persona rica. No es una persona de poder. No es un rey, no es un príncipe. Es un monje que se atreve a decirle al Papa que se ha equivocado. No tiene ninguna influencia, pero sí tiene algo. Tiene convicciones. Tanto Josías como Lutero tienen convicciones. Y Lutero lo que dijo es: no puedo ir en contra de mi conciencia. Así que de ambos puntos podemos darnos cuenta que tanto para Josías como Lutero, aunque quiero hablar más de Josías, la Biblia es absoluta. La Biblia es absoluta. El ser absoluto, como les mencioné hace un momento, acompáñenme a Primera de Samuel, por favor. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Cuando nosotros leemos la vida de Abraham, Dios le llama amigo.
Cuando leemos la vida de Jacob, Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Son personas que se equivocan. Abraham cometió el mismo error 2 veces. Jacob era un timador de primera. Y cuando nosotros vemos a estos hombres en la Biblia que Dios ha usado, como Sansón, por ejemplo, él le gusta mucho jugar con el pecado. Cuando vemos a Gedeón siendo un incrédulo, si es que tú vas a hacer esto, entonces que el vellón esté mojado, que esté seco, que esté mojado, que esté seco. Cuando nosotros leemos la Biblia y vemos a las personas que Dios ha utilizado, no son personas perfectas. Pero hay algo que todos ellos tienen. Hay algo que todos ellos tienen. En 1 de Samuel capítulo 3, versículo 19, el texto dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo lo que Dios hablaba a Samuel, Samuel lo hacía. Era absoluto. Absoluto. Hasta aquí la primera característica que podemos encontrar es que aquella persona que dice que la Biblia es la máxima autoridad es absoluta la palabra. No tengo por qué preguntarle a ninguna persona. Quizá puedo buscar un comentario. Quizá puedo, después de haber estudiado y haber hecho mi propia exégesis, mi propio estudio, y llego a mi propia conclusión, consulto a través de la historia de la iglesia. Y quizá consulto con algún otro hermano, experimentado, por supuesto, en la palabra. Pero la Biblia es absoluta. ¿Cómo aplico esto a mi vida? Vean cómo lo aplicó Josías. ¿Cómo aplicó Josías a su vida? Josías se conmueve, pero antes de conmoverse, Josías, desde que aprendió de niño la palabra, para él era algo natural. Es decir, para Josías las historias del Antiguo Testamento no son simples historias. Acompáñenme a 2 Timoteo, por favor. Josías, Samuel es pequeño, Dios le habla, Dios le enseña, él aprende el Pentateuco. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14. 2 Timoteo 3:14. Pablo ahora le escribe a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tomen el ejemplo de los tres. Primeramente, Josías fue enseñado por su madre cuando él era niño. Porque a los 8 años él es rey y él ya está capacitado. Samuel es un niño ofrecido a Dios, consagrado al Señor. Su madre le enseña, el sumo sacerdote le enseña a él, ya que no le enseña a sus otros hijos. Y Samuel no deja caer en tierra ninguna de esas palabras. Pero ahora Timoteo, el papá de Timoteo es griego. Al parecer el papá de Timoteo no era cristiano, solo la mamá. Pero cuando Pablo llega a la ciudad donde Timoteo vive, toda la gente de alrededor da testimonio de que Timoteo es un hombre fiel a la palabra de Dios. Así que Pablo piensa, seguramente, no encuentro de estos en todas partes, me lo llevo. Algo que me fascina es que Pablo no le pide permiso a su papá, sino que Pablo sencillamente le dice: me llevo a este joven, y lo discipula. Madres, nunca menosprecien enseñarle a sus niños. Jamás menosprecien. Pero ahí está. Ustedes dicen que creen que la Biblia es la máxima autoridad. ¿Por qué tiemblan al enseñarle a sus hijos la palabra de Dios? Padres, ustedes creen que la Biblia es la máxima autoridad. ¿Por qué no tiemblan al enseñarles la palabra de Dios? ¿Por qué tienen que esperar a que ellos cumplan 3, 4, 5, 6 años? ¿Saben por qué no tenemos aquí escuela dominical, grupos de niños? Porque los pequeños a esta edad reciben la palabra de Dios.
No tenemos por qué enseñarles con dibujitos. Ellos entienden la palabra de Dios. Ellos repiten la palabra de Dios. Los padres muchas veces son más incrédulos que los mismos niños. Por cierto, alguna vez, esto quiero comentárselos en amor. No esperen que los niños estén 1 hora y media sentados escuchando la palabra de Dios. Para eso hay mucho piso, ¿cierto? Pueden estar en el piso jugando. Ellos están recibiendo la palabra de Dios. Sin embargo, no podemos exigirle a los pequeños que estén 1 hora y media escuchando cuando algunos de ustedes no están escuchando por 1 hora y media. Así que sería injusto si hacemos eso con los pequeños, ¿cierto? Pero nunca menospreciamos la enseñanza de la palabra de Dios. Si creemos que la Biblia es absoluta y es la máxima autoridad, comenzamos a enseñarle a los niños pequeños la palabra de Dios. Me preguntaba una madre de familia, ¿cómo puedo enseñarle a mi niño de 3 años la palabra de Dios? ¿Cómo? Pues como la palabra de Dios está escrita. ¿Cómo comienza diciendo Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Enséñale eso. Se lo tienes que enseñar de memoria. Dios te creó. Porque en este mundo no se lo van a enseñar en la escuela pública. Y Dios creó. Y Dios te creó a ti. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Así que Dios creó al hombre y creó a la mujer. Y cuando tú comiences a enseñar los primeros 5 libros de la Biblia de memoria, los versículos a tus niños, repíteselos. Padres, hay algunos de ustedes que no le han enseñado los 10 mandamientos a sus hijos, pero están viniendo a consejería porque mi hijo se porta mal y no sé qué hacer con él. ¿Sabes qué? Ni aunque le pegues, ni aunque lo disciplines, ni aunque le des entrada por salida, va a entender, porque estás atacando solo su carne. Pero vamos a Hebreos capítulo 4, por favor. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo hay algo importante. Has de ponerle un límite a tus hijos. Pero antes de darle vara, tú debiste de haberle enseñado lo que es bueno y lo que es malo a los ojos de Dios. Tu hijo nunca va a saber lo que está bien y lo que está mal, mientras no le enseñes lo que está bien y lo que está mal. Ahora, como padres pueden enseñarle a los pequeños, es que robar está mal, mentir está mal. ¿Quién lo dice? Dios dice, no dirás falso testimonio o no mentirás. Dios dice, no robarás. Eso es lo primero que se le enseña a los niños. Tú fuiste creado, Dios te creó, Dios es espíritu. Todo lo que hace es bueno. Y tú, hijo, el día que mueras, vas a presentarte delante de un Dios que es bueno. ¿Eres bueno, hijo? Porque si no eres bueno, hijo, entonces eres malo y debes de temblar. Porque el Dios bueno no va a dejar por inocente al que es malo, al que es culpable. Así que, hijo, no puedes ser bueno. Eso va a llevar a tu niño a darse cuenta que no es bueno. Pero debe de saber de memoria, mínimo los 10 mandamientos. Al menos padres deben enseñarle de memoria. Si no, ¿cuándo se van a dar cuenta que están haciendo mal? ¿Y delante de quién? Es delante de Dios. Así que lo único que va a poder afectar y traer convicción de pecado, lo dice Pablo claramente a los romanos, solo la ley trae convicción de pecado. El Espíritu usa la ley para saber lo que es convicción de pecado. Josías, Timoteo, Samuel han recibido de sus padres la palabra de Dios porque sus padres creen que la palabra de Dios es absoluta. Absoluta. Isaías capítulo 55, por favor. Vamos a Isaías 55. Isaías 55:10.